Ustedes van a depositar el domingo el voto en las urnas. Yo voy a invitaros a que ustedes voten por ustedes. Esto es, que ustedes voten por Unión Uras Plas. Porque unimos a la experiencia y al llevar casi 30 años ya dedicados a Asturias, a los asturianos, a ustedes, a veces con éxito, a veces con menos éxito, pero siempre solventando muchos asuntos. Yo recordaba en estos días de campaña, fuimos los primeros que pensamos en los autónomos con esa ley para igualar al régimen general de la Seguridad Social, los primeros que pensamos en el comercio con la rebaja al IAE. Llevamos 20 años premiando a las empresas que creen empleo, que innoven, que están en el futuro, que se externalicen. Fuimos los únicos que yo personalmente introduje el artículo 4 en el Estatuto de Autonomía de Protección del Asturiano, los únicos que creamos una ley de promoción y tutela del asturiano, los únicos que pusimos en marcha, digamos, las cuestiones identitarias, la música tradicional, las escuelas de música, digamos, la gaita en el conservatorio, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, nosotros en los años que pactamos el empleo con los que son nuestros socios ahora, lo que era el gobierno del señor Marqués, ayudamos a crear 20.000 empleos en 4 años y pusimos en marcha una serie de planes que ahora pensamos volver a poner en marcha también. Recuerdo alguno de ellos, el abaratamiento del suelo industrial, ese aval un aval corporativo entre muchos bancos, respaldado en último término por el propio gobierno asturiano y al margen de Asturgar, para facilitar la inversión de las empresas, la ayuda a la creación de empleo desde el primer empleo, el abrir, rescatar de las manos que tienen ahora en estos momentos la negociación, el abrir la negociación a otras organizaciones sindicales o de comerciantes, tanto en los ayuntamientos como en el propio gobierno asturiano, para añadir libertad y por lo tanto para poner en marcha, digamos, mayor riqueza en último término, convertir la cultura en un instrumento de exportación y en empresas potentes que nos representen fuera, claro, modificar la TPA para que sea un centro de creación de empleo también a través de empresas asturianas. Estas son cuestiones todas, repito, que tienen como objetivo, seguramente uno muy modesto, ¿no?, que posiblemente puede ir más allá, pero no queremos comprometernos más allá de lo posible. Dentro de ese objetivo de pasar de 400.000 personas activas a 500.000, que ya a medio plazo, nosotros creemos que podemos crear 15.000 empleos en estos 3-4 años, y es un compromiso que firmamos y suscribimos ahora mismo, atendiendo a los mozos, atendiendo a los autónomos, al pequeño comercio y sabiendo sobre todo cuál es la realidad de la economía. Cuál es la realidad de la economía y sabiendo que se puede crear empleo fundamentalmente en este sector de empresas muy pequeñas, de gente que empieza, de comerciantes, etcétera, etcétera. Este es nuestro compromiso fundamental y otro con respecto al empleo. Y aquí ya concluyo esta medida, digamos, estas medidas, ¿no?, con respecto al empleo, con las que quiero terminar esta campaña electoral. Abrir el empleo público a todo el mundo. Que el empleo temporal, permanente, que se cree desde los ayuntamientos o que se cree desde el propio gobierno asturiano, no esté, digamos, condicionado previamente para que los más próximos, para que los que ya están, para los amigos entren ahí. No. Los principios de mérito y capacidad deben guiar el contrato temporal, el contrato laboral, las oposiciones, todo, porque ahí tenemos que conseguir generar mayor libertad y que todo el mundo pueda acceder a los recursos públicos en la medida limitada en que estos existen. Por lo tanto, compromiso absoluto con el empleo concreto y compromiso absoluto de convertir el empleo público en un empleo accesible a todos, a todo el mundo. Esta ya es seguramente la cuestión que más os preocupa a ustedes, cómo salir de la crisis de forma inmediata. Yo recuerdo que también los políticos tenemos una parte importante de restricción del gasto, de contención del gasto, permitiendo esos objetivos de que estamos hablando, no despilfarrando el dinero. Recuerdo también que tenemos un compromiso nosotros de ser ejemplares en reducciones de gastos, digamos, de grupos políticos o de alguna exención que tenemos a los diputados, por ejemplo. Ahí queremos, digamos, en esta época de sufrimiento importante de muchas personas, ponernos al frente de ello, ¿no?
De modo que esa apuesta nuestra por el empleo, que es concreta, que no son palabras, que no son discursos, tiene muchos vectores que yo creo que recuerden, desde el empleo público a la ayuda al primer empleado que meta, el primer autónomo o el primer empresario que tiene uno o ningún empleado, a ese aval solidario entre bancos para fomentar la inversión, en la ayuda a través del abaratamiento o incluso el alquiler de terreno público, del cual estamos muy necesitados, y pensar que tenemos que vivir en el mundo del siglo XXI, externalizarnos, crecer, modernizarnos, que representa, ya saben ustedes, muchas cosas. Representa modernización tecnológica, representa modernización de software, de I+D+I, etcétera, etcétera, pero las mentalidades, pensar en que dependemos de Asturias, somos asturianos, y si no tenemos un proyecto colectivo, estimamos lo nuestro, valoramos lo nuestro y tenemos confianza en lo nuestro, no tendremos nunca lo que todos queremos tener. Un futuro esperanzador, luminoso, rico, donde estemos seguros que nosotros vamos a seguir viviendo aquí, que nuestros hijos van a seguir viviendo aquí, si quieren, que la gente de fuera va a venir a visitarnos porque somos distintos y porque somos modernos, porque somos cultos, trabajadores, y porque puede venir gente de fuera a desarrollar aquí el su proyecto vital y empresas de fuera. Ese es nuestro proyecto, y estén ustedes seguros. Los demás no tienen ese proyecto. Y el único voto de ustedes hacia nosotros, el único voto de ustedes debe ser hacia nosotros. Y el único voto de ustedes útil para ustedes, para ese futuro luminoso de los fíos, propio de ustedes, para garantizarse las pensiones. Un cambio radical en Asturias no pasa más que por unión unas pasas. No solo por aquello que dice nuestro lema de nosotros nunca robamos, eso no es suficiente. Y es cierto, ser una persona honrada, ser un grupo honrado, no es suficiente. Y es muy importante en estos tiempos, seguramente a lo mejor no todo el mundo puede colgarse ese cartel. Pero es muy importante también esa confianza que nosotros tenemos en Asturias, ese empeño por defender solo a los asturianos, para que no dependan de Asturias nada más, y en una palabra. El futuro suyo está en el voto a Unión Unas Pasas. Que tengan ustedes un feliz fin de semana, una feliz jornada de reflexión y que ustedes acierten para poder cambiar este país con unión